Hoy martes precisamente iniciamos nuestras actividades haciendo los comentarios de lo que va a ser aciertos y errores del gobierno, el futuro gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, y evidentemente el programa es comentario a la noticia de 3 de la tarde a 4 en punto todos los martes, un resumen sobre el proyecto del nuevo gobierno federal con la alternancia hacia la Cuarta República, y en su momento vamos a tratar estos elementos de lo que ya algunos comentaristas han hecho acerca de lo que va a ser la Cuarta República o la Cuarta Renovación. Pero vamos a ver, iniciamos con el periódico diario Basta, en donde se establecen las normas. Vamos a empezar con la doctora Sheinbaum. Dice: Morena gana 11 de 16 alcaldías. Sheinbaum borra al Partido de la Revolución Democrática, y evidentemente esta conjunción que hicieron entre el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional pues los llevó a un extraordinario fracaso, que lo vamos a comentar conforme vayan pasando los programas y este mismo programa a través de estos 3-4 meses que faltan para llegar al 1 de diciembre y al 7 de diciembre, cuando se toma posesión tanto del gobierno de México como de la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum arrasó para la jefatura de gobierno y su efecto hizo candidatos de su partido también lograran la mayoría del Congreso. Y sobre todo vamos a iniciar con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, donde dice: durante el festejo del Zócalo capitalino, que todos recordamos, pero como es reciente y recordando pues algunas de las manifestaciones que se dieron, hoy se reunirá evidentemente, bueno, hoy fue el día correspondiente a ese martes 3 de julio, cuando se reúne el licenciado Andrés Manuel López Obrador con el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Obrador, y el día después, promete buena relación con Estados Unidos. Mid es bueno, Anaya, emprendedor y audaz, destaca en sus primeras entrevistas lo que comenta el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Edi Díaz escribe: Ciudad de México es la estrella del momento, la noticia de su triunfo ha recorrido como pólvora a lo largo y ancho del mundo, y evidentemente tuvimos oportunidad de ver y estar viendo los noticieros a nivel internacional en América Latina y Europa, Asia, y sobre todo pues los que tienen una gran preponderancia van a ser pues los periódicos norteamericanos, que se encargan de difundir algunos de los aspectos. Y desde luego el licenciado Andrés Manuel López Obrador dice: yo no tengo enemigos, no quiero tenerlos, tenemos solamente adversarios, que es alguno de los comentarios que se han hecho durante bastante tiempo. Y evidentemente la mayor parte de los grupos cierran filas con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, virtual candidato a la presidencia de la República, aunque sabemos que hasta dentro de prácticamente 3-4 semanas será entregada el acta y la constancia de haber ganado las elecciones, y sobre todo que en estos momentos se están haciendo investigaciones muy importantes donde se están viendo aciertos y errores de las lecturas de la votación del 1 de julio. Banqueros, empresarios y sindicatos cierran filas con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Señalaron que respaldan al candidato ganador y trabajarán a su lado por el bien del país. Diálogo con Trudeau. Dice: Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, reveló que habló por teléfono con el licenciado Andrés Manuel López Obrador y conversaron sobre las metas compartidas. Escribe Héctor García del grupo Cantón: ¿sabías que Banqueros de México habían sido los primeros en denostar al licenciado Andrés Manuel López Obrador? Y eso lo sabemos porque aquí presentamos aquellas publicaciones de los 400 organismos, de los grupos empresariales, pero no solamente eso, de los 400 grupos empresariales de toda la República Mexicana, sino también del Consejo Coordinador Empresarial, que estuvo en una primera etapa totalmente en contra de Andrés Manuel López Obrador. Banqueros, empresarios y organizaciones sindicales cerraron filas en torno al candidato presidencial ganador Andrés Manuel López Obrador, señalando que trabajarán con su gobierno los próximos 6 años para bien del país y de los mexicanos.
La Asociación de Banqueros de México reconoció la participación y madurez cívica de los mexicanos al participar en la jornada electoral del domingo 1 de julio para elegir el presidente de México. Y bueno, pues evidentemente vamos a hablar ahora de la doctora Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, quien dice a través de este periódico publicado el martes 3 de julio, tenemos que hacer un recorrido de todo lo que ha pasado en estos prácticamente 16 días, 17 días de lo que ha acontecido. Claudia lista su gabinete, atenderá de inmediato la inseguridad. Sheinbaum arrasa con el 46.98%, prácticamente podemos decir que es el 47% de los votantes de la Ciudad de México. El jueves se reunirá con José Ramón Amieva para iniciar la transición del gobierno. Con el 97% de actas capturadas cerró el programa de resultados electorales preliminares, o sea el PREP, el conteo de los votos emitidos desde el extranjero organizados por el Instituto Electoral Capitalino. Y vamos a ver, Álvaro Obregón con Lidia Elena Sansores obtuvo del 21 al 23% para su elección. Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina con la Ciudad de México al frente del 23.91 al 16.43 de Fabda Acabani. Coajimalpa de Morelos, 18%.56, 14.32. Adrián Rubalcaba Suárez del PRI gana Coajimalpa. Sara Paola Galico Félix de él pierde precisamente en Coajimalpa. Gustavo Amadero, 24.42%, Francisco Chiguil Figueroa, y recordamos que a Francisco Chiguil hubo una propaganda muy fuerte en contra de él por haber estado en algunos momentos algunos conflictos de la Ciudad de México contra Nora Arias Contreras por la Ciudad de México, 14.91. Iztacalco, Armando Quintero, Juntos Haremos Historia, obtuvo el 24% contra Elizabeth Mateos Hernández, 17.18. Magdalena Contreras, 22.50, Patricia Jiménez. Tlalpan, 26.24, Patricia Elena Cebes. Venustiano Carranza, 22.64, Julio César Moreno Rivera. Vidal Llerenas Morales, 24.84, Azcapotzalco. Por Coyoacán, 23%, Manuel Negrete Arias, este famoso futbolista que ahora pues se convierte, igual que el gobernador de Morelos, en las estadísticas con respecto a esto. Cuauhtémoc, dice en la delegación Cuauhtémoc, 26.3, Néstor Núñez. Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, Juntos Haremos Historia, 20.65. Iztapalapa, Clara Marina Brugada, 24.13%, Milpalta, 18.77. Tláhuac, 23.84, Raimundo Ramírez. Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz, 22.23%. Y bueno, así es como se está formando el gobierno de la Ciudad de México a través de lo que vamos a ver con cada uno de los delegados correspondientes. Bueno, ahora ya no se le van a llamar delegados, y esto tendrá forzosamente que irnos ubicando en lo que va a suceder con las alcaldías del Distrito Federal, que ahora ya no van a ser las delegaciones sino las alcaldías. Para el de la Revolución Democrática, Venustiano Carranza y Coyoacán, Benito Juárez para el PAN, Milpalta, Convergencia, y Coajimalpa es del PRI. Y pasamos al siguiente, Avasaya, primer congreso será de Morena. Vía voto, solo dos distritos ganaron los partidos que integran la Ciudad de México al frente. ¿Quién lo habla? Martí Batres, que también que es, de hecho, ya virtual senador de la República y va a ser uno de los coordinadores. Hasta este momento no se define quién vaya a ser el coordinador de acuerdo a las instrucciones del dirigente de Morena. Será el último año de pensiones a los expresidentes. Martín, no habrá dictadura en la Cámara, habrá contrapesos y libertad de expresión, descarta el autoritarismo como forma de gobierno. Y dice, Morena no pensaba que iba a arrasar en los comicios del domingo 1 de julio. Morena lo primero que hará cuando esté en el Senado será la apertura de la discusión sobre la reforma educativa. Pero además tenemos algunos aspectos importantes que iremos tratando a través de cada uno de los elementos de los programas que tenemos, amigos, y vamos a dar la convergencia de lo que sucede en estas mayorías
en las cámaras. El Senado y la Cámara de Diputados serán mayoría para Morena. Morena tendrá mayoría. La coalición Juntos Haremos Historia logró 69 escaños en la Cámara Alta y 307 curules en San Lázaro. Y bueno, pues eso es parte de lo que vamos a ver en las siguientes etapas y vamos a continuar con ello, amigos. El periódico Basta dice: transición del gobierno de la Ciudad de México exige Claudia Sheinbaum, cuentas claras. La virtual gobernante electa advirtió que pondrá lupa en las finanzas que entregue el actual jefe de gobierno, José Ramón Amieva, y los delegados, que serán perfectamente checados en todo lo que va a acontecer hacia el futuro. Y pasamos al siguiente documento, periódico Basta, del sábado 7 y 8 de julio. Truenan el matrimonio, dice así el periódico en su encabezado: se acusan de deslealtades. PAN y PRD en la Ciudad de México. Dirigentes de ambos partidos locales se reprochan que ante la estrepitosa derrota le salió cara a su alianza por arrastrar corruptelas ajenas. Y bueno, evidentemente, si con el PAN ya había un descontento, pues más aún todavía con el Partido de la Revolución Democrática, porque Alejandra Barrales y Jesús Zambrano y Jesús Ortega se equivocaron en el momento mismo de establecer una norma para esta coordinación que se dieron, y lo que arrastró fue al fracaso, que probablemente hasta los del Partido de la Revolución Democrática pierdan su puntaje correspondiente para seguir siendo vigente en algunos estados de la República, igual que el Partido Acción Nacional. El Consejo Coordinador de los Empresarios nos da una de las pautas muy importantes sobre lo que está sucediendo. La coordinadora acerca de los gobernadores nos dice: Velasco, primer gobernador que recibe a Andrés Manuel López Obrador, y dice: el mandatario chapaneco le reiteró la intervención virtual del virtual presidente electo para una reunión con los gobernadores. Reunión. Andrés Manuel López Obrador precisó que el próximo jueves se reunirá con los gobernadores que conforman el grupo de la CONAGO. El mismo Andrés Manuel López Obrador afirmó que se reunirá la próxima semana con los integrantes de CONAGO. Anoche recibí la invitación de gobernadores, me voy a reunir con ellos, con todos los gobernadores, el jueves próximo. Y más adelante hablaré de lo que se ha publicado con uno de los gobernadores que no asistió, pero esto lo voy a leer un poco más adelante, quizá en otro programa la próxima semana, porque evidentemente se está demostrando que algunos de los que no eran considerados favoritos de Morena, y sobre todo las animadversiones de Andrés Manuel López Obrador, se siguen dando los frutos en publicaciones, en comentarios en televisión, en comentarios en la radio, que son verdaderamente cuestionables. Y ya hablaré del gobernador que habló mal de Andrés Manuel López Obrador y que dijo algunos aspectos despectivos en base a ello. Con 6 son los derechos de picaporte. Este es el equipo de todas las confianzas del virtual presidente electo e influyen en las decisiones del político tabasqueño en el primer círculo. Alfonso Romo Garza es el hombre de confianza de Andrés Manuel López Obrador y será el enlace con el grupo empresarial industrial regiomontano de 68 años de edad. Es el coordinador general del proyecto de Nación 2018-2024. Jacob Polensky, sus orígenes son como presidenta de la Canacintra. En 2002 también ha sido parte de los consejos directivos de Nacional Financiera y del Banco de Comercio Exterior, el Consejo Coordinador Empresarial, y senadora desde diciembre de 2017, es presidenta de Morena. Tatiana Cloutier ha fungido como diputada federal y fue la coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador en esta contienda, donde cobró relevancia y destacó como buena oradora y polemista. Gusta de las redes sociales. Ayer se anunció que se integrará como subsecretaria de Gobernación. César Yáñez, sin duda uno de los hombres más cercanos cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe
de gobierno en 2006, de 2006 a 2006, César fue el director de comunicación social. Es el encargado de coordinar a la prensa en las campañas de Andrés Manuel a la presidencia y se considera vocero de Morena. Gabriel García Hernández laboró como director de adquisiciones en la Oficialía Mayor cuando Andrés Manuel López Obrador fungió como jefe de gobierno. Luego fue el apoderado legal de Honestidad Valiente AC y ahora es secretario de organización de Morena. Alejandro Esquivel Verdugo, Esquer, cuando López Obrador fue presidente nacional del PRD y luego jefe de gobierno capitalino, Alejandro fue su presidente en Consejo de Administración de la Asociación Civil López Obradorista. Y bueno, pues esto es parte de lo que escribe David Casco Sosa del Grupo Cantón en el diario Basta. Pero también hablaremos de la doctora Sheinbaum. Dice, lista para el gobierno, transición. Escribe Cecilia Nava. Dentro de sus actividades está el reunirse con organizaciones civiles junto con su equipo. Logramos vencer, dice Claudia Sheinbaum, la compra de votos. En otra de las publicaciones, precisamente escrita por Ian Soriano, aplaude que Barrales vigile nuevo gobierno. Claudia Sheinbaum reitera que para siempre estará del lado de la justicia y de las víctimas. La ciudadanía en redes sociales le pide a la morenista que concrete un cambio real en la Ciudad de México. Este sábado, Claudia Sheinbaum Pardo recibirá su constancia de mayoría como jefa de gobierno electa. Por esta razón, aseguró que se reunió con el jefe de gobierno sustituto José Ramón Amieva. Y bueno, pues tenemos muchos otros elementos que comentaremos posteriormente sobre lo que está sucediendo. Tenemos que ser muy breves porque apenas tenemos pues menos de una hora para el proceso de trabajo. Pero también queremos comentar lo siguiente, amigo. El martes 10 de julio, prácticamente la semana pasada, se publicó en el diario Basta el siguiente documento: descentralización de las secretarías de Estado que van a ir a diferentes lugares de la República. A Oaxaca irá Desarrollo Social. 2. Puebla, Educación Pública. 3. Tlaxcala, Cultura. 4. Villahermosa, Tabasco, Energía. 5. Querétaro, Función Pública. 6. León, Guanajuato, Trabajo. 7. Pachuca, Hidalgo, Sedatu. 8. San Luis Potosí, Comunicaciones y Transportes. 9. Monterrey, Nuevo León. 10. Chetumal, Quintana Roo, Turismo. 11. Mérida, Yucatán, Medio Ambiente. 12. Chilpancingo, Guerrero, irá Salud. 13. Ciudad Obregón, Sonora, Agricultura. 2 secretarías a reubicación con el traslado de la Semarnap a Sectura, Yucatán y Quintana Roo. Iniciará el proceso de traslado de las secretarías según Andrés Manuel López Obrador, quien reconoce que no será tarea fácil. Bueno, evidentemente pues va a haber muchos elementos que en el momento que se concrete esto, muchas deserciones por parte de altos directivos de cada una de las oficinas correspondientes de cada una de estas secretarías de Estado. Evidentemente habrá deserciones. Yo me atrevería, si me lo permiten ustedes, a dar una respuesta a estas inquietudes. Evidentemente, esta descentralización sobre las secretarías de Estado se dio hace aproximadamente unos 20 años, que creo que un poco más. Tuvimos la oportunidad de participar en estos elementos, cuando muchas secretarías de Estado fueron a diferentes lugares de la República y muchas de ellas no fueron aceptadas. Por lo tanto, la economía que hubo, que aquellos que pertenecían a departamentos especiales como secretarias o tenían alguna jerarquía dentro de alguna de estas secretarías de Estado, pues muchos de ellos desertaron o fueron a vivir o fueron a trabajar a estos lugares y tuvieron que regresarse varios meses después por los gastos que se tenían que hacer en el transporte de las casas, de los muebles, de los hijos que estudiaban. Esto es uno de los elementos de planteamiento que esperemos tener la oportunidad más adelante de comentarlo, porque estas secretarías de Estado pues van a crear evidentemente
fuentes de trabajo para cada uno de los lugares a donde van a llevar estas secretarías de Estado, y van a permitir trabajo para todos aquellos que pertenecen a estas secretarías, no importa dónde vayan. Quiero decir que será para cubrir las plazas correspondientes y darle un trabajo, pues prácticamente podríamos decir que poco más entre 5,000 y 10,000 trabajadores de cada una de estas secretarías que tendrían que dejar sus puestos de trabajo. En un fenómeno mundial, Andrés Manuel López Obrador, a través de la cuenta de Twitter, Andrés Manuel López Obrador aplaudió los 4 años del registro del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, como partido político, y afirmó que el volumen de votos obtenidos se trata de un fenómeno a nivel mundial. Evidentemente, hemos tenido oportunidad de ver algunos de los noticieros a nivel internacional, donde se da la respuesta y los comentarios, sobre todo con las tendencias de izquierda, y parece que en América Latina va a ser uno de los focos más interesantes de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador como virtual presidente, y el día 1 de diciembre, pues no solamente va a ser la política nacional a nivel de economía, a nivel de trabajo, y sobre todo la política internacional, porque ya habló abiertamente de la no injerencismo en ninguno de los países en América Latina y en el mundo, y parece que hay una reflexión y un reencuentro con la doctrina Estrada, y sobre todo el pensamiento republicano, pues es el que está urgiendo en estos momentos esta nueva cobertura de Andrés Manuel López Obrador. Dice: provechosa reunión con la cúpula de Concamín, crecimiento del 4% promete. Andrés Manuel López Obrador buscará detonar el crecimiento económico. La tasa actual de 2% impide crear empleos de la Concamín. Ve coincidencias en sus proyectos. El mismo virtual presidente dijo que no habrá aumento al costo de los combustibles en los primeros 3 años de su sexenio. Evidentemente no puede disminuirse en estos momentos el costo de las gasolinas por 2 razones. Yo llamaría una de ellas muy importante. Si no hay dinero recuperado a través de lo que deje el presidente Enrique Peña Nieto en economía, en la banca nacional, y sobre todo las reservas económicas, pues no podrá moverse el gobierno, sino tendrá que moverse a través de la recuperación económica que dé el petróleo en México. Esto es un elemento muy importante. Y dice: Semarnat y Sectur arrancará la mudanza con 2 secretarías de Estado. Asegura López Obrador que pese a que el plan de descentralización puede tardar, comenzará con estas 2 dependencias. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, y Turismo, Sectur, serán las primeras en moverse de la Ciudad de México como parte del plan de descentralización de las dependencias gubernamentales, puesto que el virtual ganador de las elecciones presidenciales, el virtual presidente, un total de 28 dependencias federales están contempladas en el plan para abandonar sus oficinas centrales en la capital del país, además de la creación de otras 4, todas ellas en un conjunto sumarán más de 1.023.000 burócratas, de las cuales aproximadamente el 10% será el de trasladarse fuera del país, de la Ciudad de México, a los elementos de la provincia. Y vamos a la siguiente etapa y comentario. Ahora vamos con el periódico Excelsior, donde nos dice precisamente el martes 10 de julio de 2018: López Obrador se reunió con empresarios industriales. En la imagen que acompaña, José Manuel López Campos, presidente de la Canaco y Servitur. López Obrador: los industriales exigen seguridad. Destaca entre empresarios la previsión del crecimiento que se prevé de un 4% hacia el futuro. De hecho, habíamos comentado ya los gasolinazos. Evidentemente no va a haber esta baja del costo de la gasolina por muy diversas circunstancias en la economía, para el manejo de lo que va a ser el usufructo de la obtención de la economía a través de los impuestos y a través de algunas otras circunstancias para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se prepara un plan de seguridad con iniciativa privada.
2.600.000 jóvenes podrán participar en el plan de apéndices. Confía en que el crecimiento del país sea de 4%, afirma en la descentralización. Uno de los elementos que se trató precisamente con el grupo empresarial fue de una beca a todos aquellos que vayan terminando las universidades como estudiantes, una beca de 3.600 pesos mensuales que se les pagaría. Los compromisos se comprometió con la iniciativa privada, no aumentarán los impuestos en términos reales y se analiza la posibilidad de estímulos fiscales en proyectos específicos. El virtual presidente afirmó que debido a los altos índices de robo de transportistas se creará un plan con la iniciativa privada para hacer frente a estos fenómenos. Tras una reunión con integrantes de la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, López Obrador destacó que la seguridad es una exigencia de transportistas, le han solicitado sea atendida, motivo por el cual esto será tratado en un plan de lo que se llama seguridad nacional. Y veamos, amigos, verdaderamente lo que estamos haciendo en este programa dedicado exclusivamente de acuerdo a las propuestas que nos hizo nuestro director general del proyecto 2013 TV, pues es precisamente hablar de estas propuestas en economía, estas propuestas en política nacional y política internacional, en la estructura con los gobernadores, en todos los presidentes municipales, y el hecho de bajar los sueldos estratosféricos que tienen pues cada uno de ellos. Primero habrá orden, dice Durazo. Alfonso Romo afirmó que la Cámara Empresarial y el sector privado será el motor de la economía mexicana. Dice que habrá una red de academias nacionales que estarán coordinadas por una institución de nivel superior. El proyecto de seguridad pública del gobierno virtual del presidente Andrés Manuel López Obrador comenzará con un programa de capacitación y profesionalización para duplicar los cuadros de policías, afirmó Alfonso Durazo, propuesto para encabezar la defensa encargada del tema. La entrevista para Imagen con Pascal Beltrán del Río explicó que ese proyecto se implementará a través de la creación de un entorno educativo para la formación de policías, y este artículo está realizado por la propia redacción del periódico Excelsior. Eduardo Malayan, embajador de Rusia en México, dijo que no hay ninguna duda de que los resultados de la elección mexicana reflejaron la voluntad popular, y evidentemente, como lo está diciendo el embajador de Rusia, pues hemos tenido la respuesta de que en muchos noticieros a nivel internacional se habla de este triunfo verdaderamente resonante de lo que fue la elección mexicana del pasado 1 de julio. Con casi un pie en el avión, hoy martes lo regresará a Rusia el embajador Eduardo Malayan, después de 5 años y medio representando a su país en México. Prevé un enorme interés mundial de cómo será el gobierno del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Y quiero comentar algo. Tuve la oportunidad de estar con el embajador en la casa de la primera imprenta de la universidad, y fui el cicerone que le indicó el sistema de restauración y un grato recuerdo de Eduard Malayan, embajador de Rusia en México, en donde tuvimos una grata comunicación con el ex embajador ahora ya de Rusia en México. Leo Zuckerman escribe en el periódico Excelsior las malas señales de Andrés Manuel López Obrador en combate a la corrupción. López Obrador apoyará que el nuevo presidente designe a un candidato a fiscal que será ratificado por el Senado, y evidentemente aquí los problemas del fiscal pues están creando una serie de controversias, no solamente al actual gobierno, sino el que vendrá, pues las propuestas que no se han decidido desde hace más de un año para este nuevo fiscal, y algunos utilizan el término del fiscal carnal, o sea, alguien que sea solamente efectivo en algunas circunstancias de los intereses de Estado. En algún momento, el nuevo gobierno deberá entregar buenos resultados en los temas que más preocupan al electorado: inseguridad, corrupción, economía. Ayer argumentaba por qué me parecían positivas las primeras señales sobre la política económica. Hoy, por el contrario, arguiré que los anuncios relacionados con la corrupción son negativos.
Varias organizaciones no gubernamentales, expertas en el tema del Estado de Derecho, recomendaban cambiar a raíz la fiscalía. Evidentemente Leo Zuckerman pues nos da una serie de elementos muy importantes de lo que acontece con respecto a esta etapa de pues del cambio de gobierno, con lo que ha dejado pues la estructura del Estado mexicano actual a través de Enrique Peña Nieto, que no ha salido, pues con todo el respeto que me merece el señor presidente, pues toda la problemática que ha dado la respuesta de un gobierno, algunos dicen buen gobierno, otros dicen mal gobierno, que ya en su momento lo trataremos. Cumplirán con sentencia en el caso igual. La Comisión de la Verdad debe continuarla. Suprema Corte de Justicia de la Nación carece de competencia para conocer las quejas de la Procuraduría General de la República, afirma el ministro Luis María Aguilar, y evidentemente ahora, con los acercamientos que ha tenido el virtual presidente, se han acercado los grupos de Ayotzinapa para hablar con él y que se resuelva esto. Esperemos que el licenciado Andrés Manuel dé la respuesta de lo que va a venir hacia el futuro. México avanza en democracia paritaria. Población, otra gran prioridad. La planeación al desarrollo tiene como principales ejes la articulación, población y territorio. En México somos ya 123.560.000 habitantes, y el Fondo de la Población de la Organización de las Naciones Unidas nos ubica como el 10º país más poblado del mundo. Datos que deben tomarse muy en serio en la próxima administración. Dice, en 2003 la Cámara de Diputados tenía el 23% de representación de mujeres y en 15 años aumentó más del 100%, dándole equidad de género en la Cámara de Diputados. El Sol de México publica el martes 10 de julio del 2018. Insisten en proponer al Senado una terna, presionan a Andrés Manuel López Obrador, como ya lo habíamos visto, por el fiscal general, y que esto va a dar una cobertura muy importante en las discusiones con el legislativo, precisamente Cámara Baja y Cámara Alta, y quienes tengan el poder, y los mismos políticos de los ahora prácticamente virtuales perdedores de los diferentes partidos, que prácticamente para las siguientes sesiones, tanto en los estados, 17 estados, el Distrito Federal, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, pues tendrán una ventaja. Ya hay quien está diciendo que prácticamente se está entrando a una dictadura por parte del Grupo Morena y a través de Andrés Manuel López Obrador, pero ya leeremos en su momento algunos de los comentarios que han hecho los periodistas. Utilizarán tecnología del Instituto Nacional Electoral para recabar firmas y concretar la Fiscalía Independiente. Descubren grandes coincidencias. Francisco Cervantes, presidente de la CONCAMIN, y José López Campos, presidente de CONCANACO, Servitur, se comprometieron a colaborar con el virtual presidente para impulsar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y otras propuestas del político, que ya habíamos hablado del sistema de becas que recibirán los estudiantes. Me pareció muy interesante en el periódico Sol de México al amigo y compañero locutor y diputado y ex senador Eduardo Andrade la disputa por la fiscalía. Pese que Andrés Manuel López Obrador siempre dijo con claridad que no comparte la idea de una fiscalía cuya autonomía escape a la intervención de la presidencia en el proceso de designación del fiscal, está encontrando una férrea resistencia por parte de organizaciones sociales que siguen insistiendo en la petición de que se reforme el artículo 102 de la Constitución, a efecto de que se dote al órgano encargado de perseguir los delitos de una autonomía supuestamente plena. Deriva de incluir el titular del Ejecutivo del método con el que se nombra al funcionario que encabece dicho órgano. En las reuniones que se tuvieron con los proyectos y escucharon las inquietudes de los empresarios, dice que ellos confían en el virtual presidente Francisco Cervantes Díaz. Queremos que se lleve a la certeza de que cuenta con la CONCAMIN y con más de 1 millón de empresas, la mayoría pequeñas y medianas. Esto quiere decir, después de todos los ataques que recibió
siendo candidato a la presidencia, y antes de ser candidato a la presidencia, pues ahora pues prácticamente los empresarios están dándose cuenta que las propuestas de Andrés Manuel es avalarlos a ellos para que tengan un beneficio en la economía. Y sabemos que el gobierno federal no es el que crea los empleos, pero sí sabemos que los únicos que crean empleos son precisamente los empresarios. Enrique González Muñoz, presidente de Canacar: hoy con beneplácito escuchamos que acabará con el huachicoleo. Eso sería la punta del iceberg para solucionar los problemas de seguridad. Con Raúl Gutiérrez Muguerza, presidente de Grupo de Acero, una de las 10 mayores siderúrgicas del país, pues evidentemente todos están de acuerdo que, de acuerdo a los proyectos del virtual presidente, nos dará una respuesta en la economía para la creación de mayores empleos y también la distribución de una economía de los sueldos mínimos o máximos que se tengan hacia el futuro. Y se está hablando de la economía a través de que cada uno, el propio jefe del Estado, y ahora estoy recordando este hecho de los nombres que se tienen en otros países, el jefe del Estado, se refiere precisamente a cómo en su momento determinará a través de la Cámara Baja y la Cámara Alta la legislación correspondiente para poder determinar el flujo de la economía del país. Dice: adelantó la mudanza de sector y Semarnat, asegura que no habrá gasolinazos, ya eso lo hemos comentado también. Promete a empresarios diseñar su plan de seguridad para el transporte y bajar el ISR e IVA en las zonas fronterizas. Si no intervenimos, no se puede producir una crisis. El virtual presidente garantizó que rescatará al país de las crisis energéticas sin aumentar el precio de los combustibles en los próximos 3 años, según habló en términos reales. Pero también tenemos que ver que la estructura del mundo del petróleo a nivel internacional son los que están dando las cotizaciones del petróleo, que pueden aumentar o disminuir de acuerdo a los sistemas de producción. Durante la reunión se pronunciaron que apoyar los programas jóvenes construyendo su futuro, pactado con Consejo Coordinador Empresarial y la CONCAMIN, darán combate a la inseguridad. Los acuerdos alcanzados con el sector, reuniones pacta con la iniciativa privada, reunirse periódicamente al menos cada 3 meses para dar seguimiento a las tareas conjuntas. Plan 2, segundo plan, ofreció a los empresarios diseñar, en coordinación con los gobiernos federal y la sociedad civil, una estrategia de blindaje. Impuestos. Insistió en la importancia de reducir el IVA, el ISR en la frontera norte y el Istmo. 2 horas en promedio duraron las reuniones con los empresarios. El 40% del país se encuentra paralizado por la inseguridad, aceptó el equipo de Morena de Andrés Manuel López Obrador. Adelantarán entrega de constancia para muchos de los que ganaron virtualmente algunos elementos. Quiero mencionar específicamente a Néstor Salgado, quien, recuerden ustedes que el mismo José Antonio Meade y sobre todo pues algunos personajes muy importantes de la política nacional, dice: Néstor Salgado renuncia a la nacionalidad estadounidense. Yo recuerdo cuando se hizo la publicación de que todos los mexicanos podíamos obtener la segunda nacionalidad, no afectaba de ninguna manera el hecho de llegar a tener un puesto muy importante, trascendental. Lo que pasa es que no entiendo por qué la irregularidad que ahora se dice con respecto a ello. El documento que entregó en el mismo que se presentó Napoleón Gómez Urrutia, Salgado podría llegar al Senado con la fórmula mayoría relativa y dejaría a alguien más el escaño plurinominal. Y recordemos todas las acusaciones que se hizo con Néstor Salgado a través de la propuesta que habían hecho los candidatos y que habían dicho que solamente se llevaba a criminales a esta organización de lo que iba a ser el Senado y que iba a obtener el fuero para poder escudarse y salvar muchos elementos que había propuesto y que había realizado Néstor Salgado. Evidentemente recordemos que la Secretaría de Gobernación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prácticamente habían exonerado a Néstor Salgado, ya que se habían realizado exclusivamente algunos elementos sobre
lo que eran las tradiciones en los pueblos indígenas y era el servicio que había prestado. El Instituto Nacional Electoral recibió el certificado de nacionalidad y la carta de renuncia a la nacionalidad estadounidense de Néstor Salgado García, por lo que cumple con los requisitos de elegibilidad para asumir el escaño en la Cámara Alta el próximo 1 de septiembre, dijo el consejero Benito Nasif Hernández. Y este elemento ya lo comentaremos en su momento cuando tengamos la oportunidad de consultar pues algunos elementos de la legislación mexicana y sobre todo la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, de lo que ha pasado con respecto a estas propuestas, y falta el de Napoleón Gómez Urrutia, que ya lo hemos comentado. Bueno, amigos, pues la verdad, lo último que podríamos ya comentar será precisamente el hecho de este encuentro, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Dice: se ofrece transparentar el encuentro, visita de alto nivel de López Obrador con los que se reunieron de los enviados del presidente Donald Trump. Dialogará con los secretarios de Estados Unidos Mike Pompeo y del Tesoro Steven Mnuchin, quienes son los que están tratando asuntos muy particulares, y lo único que puedo decir, lo trataremos en el siguiente programa y hablaremos de ello el próximo viernes a través de nuestro noticiero Tertulia Vespertina y Nocturna, de lo que el documento que se le envió precisamente a Donald Trump, que no ha sido comentado, hasta que el mismo Donald Trump lo comente a nivel personal. No lo sabemos si va a ser en la Cámara Alta de los Estados Unidos, para que se pueda en un momento determinado comentar lo que ha acontecido. Bueno, amigos, pues nos estamos despidiendo de ustedes. Termina precisamente comentario a la noticia. Recuerden ustedes, estamos de 3 a 4 de la tarde todos los martes en un resumen del proyecto del nuevo gobierno federal a través del virtual presidente en estos momentos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y vamos el próximo martes a seguir comentando algunos de los muchos aspectos que se tiene ya, sobre todo en esta transformación de lo que va a ser en su cuarta etapa de la Cuarta República y la cuarta etapa de cambio que va a tener México a través de las nuevas propuestas del gobierno que será federal a partir del 1 de diciembre. Amigos, quiero agradecerle a Karina su participación, su apoyo con imágenes, y quiero agradecerles a ustedes, un servidor de ustedes, Carlos Jiménez Hidalgo, quien les dice: nos vemos el próximo viernes en Tertulia Vespertina y Nocturna. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que nos vean.